Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, con la presente conferencia, la doctrina del infierno, parte 2, tema central de esta conferencia, 3 palabras que te conducen al infierno. ¿Cuándo y dónde y por qué se ocasionó la desgracia del ser humano que hasta la presente sigue y seguirá teniendo consecuencias fatales en cada uno de nosotros los seres humanos? Primero, ¿cuándo? Hace 6.000 años aproximadamente, donde en el jardín del Edén, lo que es hoy en día las naciones entre Irán, Turquía e Irak. ¿El por qué? Por la desobediencia iniciada por la primera pareja humana en la dirección, en la cabeza de Eva, seguida por Adán. Esta verdad la podemos hallar escrita en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Abro texto bíblico con el versículo 17. Dios el Señor formó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que lo comas, sin duda morirás. Y fue a causa de la desobediencia de Eva y la alcahuetería de Adán que el engaño y la mentira de Satanás hicieron este desastre, convirtiendo esto en un fracaso total para el ser humano. 3 palabras: la desobediencia de Eva y Adán, la mentira 2 y el engaño 3 de Satanás. Bien, estos 3 actos fue lo que distorsionó el proyecto original de Dios, vida eterna para el ser humano en abundancia. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió en el jardín del Edén? ¿Qué efecto ocasionó a la primera pareja humana existente? Me refiero a Adán y a Eva. Y las consecuencias fatales que tendría para Adán y Eva y todas las generaciones venideras hasta la presente fecha y más. A continuación les detallo. Debemos de tener muy de presente que ese solo acto de desobediencia, acompañado por el engaño y la mentira de Satanás, ocasionó lo siguiente. Hagamos un énfasis ahí. Ocurre que hoy en día se está evangelizando, se está predicando una doctrina cristológica muy suave. Cristo te ama, no te preocupes, piénsalo, medítalo, y cuando tú decidas que estás preparado, recibes a Cristo Jesús. No te preocupes, hermano, ve con Cristo Jesús, que Cristo te ama, pero empieza a abandonar tu pecado, porque tu pecado es el que te ocasiona el aislamiento de ti a Dios desde que estés pecando. Y ahí se queda la humanidad, y la ovejita sale tranquilamente, sigue en adulterio, en fornicación, en mentiras, en engaños, en traiciones, en adulterio. Y como Dios es amor, el que se aguante ahí hasta que yo satisfaga todas mis necesidades malignas. Y no quieren enseñarle a las personas la realidad profunda de lo que es estar en pecado. Quiere decir esto de lo que es estar en desobediencia. Una persona que esté en desobediencia tiene la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado y queda limpia, pero eso no es repetitivo todo el resto de la vida de esa persona, porque Gálatas 6:7 dice que de Dios nadie se burla. El versículo 8 de Gálatas 6, 7 y 8 dice: porque todo el que siembra de la cosecha pecaminosa, de esa cosecha pecaminosa obtendrá destrucción, y todo el que siembra en la diva, en la obediencia al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, obtendrá vida eterna.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona está en desobediencia y resulta que le coge la muerte sin haberse arrepentido, confesado los pecados ante nuestro Señor Jesucristo, ciertamente morirás. Quiere decir esto que se va al infierno. Continuemos con el tema inicial. ¿Qué ocurre qué ocurrió, la causa-efecto que ocurrió cuando Eva decidió enganchar a Adán e iniciar la desobediencia, prestándole atención a la voz de Satanás en la serpiente? Eso ocasionó un desastre tremendo que todavía lo estamos viviendo hoy por hoy y lo seguiremos viviendo. Lo primero que ocurre es la primera maldición para un animal sobre la faz de la tierra, la serpiente. Escrito está en Génesis 2:14. Dios el Señor le dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. La serpiente está maldita, gústele o no, eso es lo que dice la Biblia. Y le da esta maldición: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Yo me imagino que lo que se refiere en cuanto te arrastrarás sobre tu vientre, quiere decir que la serpiente andaba en esta posición. Ya con la maldición cae la serpiente y se arrastrará y comerás polvo todos los días de tu vida. Esa es la primera causa para la serpiente. Segundo, se inicia el plan de salvación, vida eterna para el ser humano. Escrito está en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer por haber obedecido, creído a Satanás, y a la semilla y entre tú y tu simiente y la de ella, y su simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Allí es donde se hace énfasis en la primera cita bíblica, Génesis 3, versículo 15, donde Dios habla de un plan de salvación para el ser humano. Tercero, se le multiplicaron los dolores de parto a la mujer. Esto no quiere decir que cuando una mujer, en ese caso, en ese entonces, iba a tener un bebé, iba a sufrir mucho como sufre una mujer hoy en día, no. Iba a sufrir de una forma muy sutil, como por ejemplo, me imagino yo, cuando te empieza un dolor de muela suave, así iba a tener el parto la mujer. Pero con esta decisión que Dios toma en contra de la desobediencia que había ocasionado la mujer en él, la desobediencia de Eva en Dios, Dios ese mínimo dolor lo multiplicó en muchos dolores en el momento de dar a parto a la mujer. Esta verdad la podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Ya? La cuarta sentencia es la segunda maldición, y la maldición va para la tierra. Por culpa de la desobediencia, Dios maldice la tierra y hasta la presente sigue maldita. Escrito está en Génesis 3:17, versículo 17: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, le dice a Adán. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Quinto acto de Dios como castigo por la desobediencia de la primera pareja. Nuestro Santo Padre Celestial, Yahvé, se enemistó con Adán y Eva y en lo sucesivo con todas las generaciones venideras, desde el pecado cometido, como les repito, por la primera pareja humana hasta el tiempo presente. Y solamente eso tiene solución cuando somos reconciliados con Dios, precisamente en el momento en que nacemos de nuevo en la presencia
y por medio del sacrificio de nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Esta verdad la podemos hallar escrita en Romanos 5, capítulo 10, versículo 10 y 11. Abro texto bíblico con el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, con Dios, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Quiere decir esto que si nosotros no nos reconciliamos con Dios, no seremos salvos. Y para ser reconciliados con Dios Padre Celestial Yahvé, debemos de hacerlo a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio de su santo sacrificio, yendo a los pies de Cristo. Versículo 11. Y no solo esto, también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación cuando nacemos de nuevo. Nota. Ahora, permítame recordarle que si usted no se ha reconciliado con nuestro Santo Padre Celestial Yahvé, Él nuestro único Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al momento de usted morir físicamente, usted se va a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Se preguntará usted, ¿y cómo nos reconciliamos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Hombre, ya se lo dije, naciendo de nuevo. Permítame colocar a su disposición la cita bíblica que respalda esta respuesta. Escrita está en Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Abro texto bíblico con el versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. En el versículo 5 nos asegura lo siguiente: yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La persona que no nazca de agua, bautismo en agua y bautismo en espíritu, a través del Espíritu Santo que lo recibimos, no por ningún ser humano, sino por medio de la declaración de fe que hacemos ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si esa persona no cumple estos dos requisitos, esa persona puede ser la séptima maravilla del mundo, pero sale al infierno. Naciendo de nuevo es como somos reconciliados con nuestro Santo Padre Celestial Yahvé, a través del sacrificio de su amado Hijo, nuestro Dios, Señor Jesucristo. Y fue precisamente por el virus de la desobediencia de Eva, en complicidad de la desobediencia de Adán, fue que nuestro Padre Celestial Yahvé tuvo que tomar una decisión dolorosa, pero por amor a mí, a cada uno de los seres humanos, permitirle que su amado Hijo, nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, se entregara en sacrificio por el perdón de mis pecados y los de todo el mundo. Esta verdad la podemos hallar en la muy conocida cita bíblica, escrita está en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios a usted, a mí, al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente por mis pecados se entregó nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, sino por los pecados de todo el mundo. Esta verdad la podemos hallar escrita en Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Abro texto bíblico con el versículo 1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no peque, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios tuvo que ser humano a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio y entregarse el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Escúcheme bien esto. Quiere decir
para que nosotros al momento, escúcheme bien, se lo repito, esto quiere decir que para que nosotros al momento de morir físicamente no tuviéramos que ir a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Bien, damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? La desobediencia, el engaño y la mentira son tres actos que están y han estado y seguirán ejerciendo un dominio en toda la humanidad, y toda la humanidad en gran parte que hemos sido y están siendo engañados al momento de morir. Si continuamos con el pecado de Eva en complicidad con Adán, en desobediencia, y seguimos prestando atención, obedeciéndole a Satanás en todos sus actos y formas que nos entrega la vida a través del engaño y la mentira, entonces usted puede ser muy pastor, usted puede ser muy religioso, usted puede ser la séptima maravilla, pero usted se va al infierno. ¿Qué debemos de hacer para no ir al infierno? Nacer de nuevo, es iniciar el cristianismo, postular su discipulado único y personal suyo, que no es otro que hacer lo que Dios Jesucristo manda. A continuación, la conferencia número 3, la doctrina del infierno.